estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco de Guayaquil, primero tú. Y bueno, las 8:19 y saludamos a Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? Buenos días. Ya, Vero, amigos, buenos días. Estamos en un día importante para la situación política del país. Vamos a conversar con el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, a las 8, es decir, debe estar empezando la sesión en la cual se va a tratar la ley de inversiones. ¿Qué va a pasar? No hay los votos, ni para lo uno ni para lo otro ahorita, ni para los unos ni para los otros, digámoslo así. ¿Juega el Ministerio de la Ley? A esta hora sí juega el Ministerio de la Ley, porque no hay los votos ni para aprobar ni para mandar al archivo el proyecto de ley. ¿Podría pasar lo que pasó en noviembre con la ley tributaria? Sí, sí puede pasar. Pero aparentemente el sector que se opone a la ley de inversiones necesitaría solo 3 votos a esta hora. 3 asambleístas serían los que diriman y decidan que esta ley se va al archivo. Al gobierno le faltan 20 votos aproximadamente. Eso es lo que... así se puede definir el panorama a esta hora. Pero vamos a hablar ahora mismo ya con el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, que se está conectando para contarnos de primera mano qué es lo que está pasando. ¿Me escucha, subsecretario? Ahí está. Juan Manuel, buenos días, ¿me escucha bien? Gusto, buen día. Igual, bueno, bien importante, pero no hay los votos. El gobierno no tiene los votos, 45, 49 más o menos, dependiendo de lo que diga Pachacuti. La izquierda democrática ya les dijo que no, pero bueno, otra vez también dijo que no, y 7 terminaron desajustándose en la última votación que hubo en la Asamblea. Pero bueno, ¿ustedes cómo sienten el panorama político a esta hora? Buen día. Buen día. Como no puede ser de otra manera, con preocupación, con decepción, pero también con expectativa. Digo con preocupación porque es lamentable que persistamos en este escenario siempre tan incierto de no poder ofrecerle al país un mínimo de posibilidades de certidumbre frente a este tipo de iniciativas. Con decepción porque desafortunadamente se ha perdido una gran oportunidad de generar un debate desde el legislativo que nos permita profundizar en el conocimiento de estas modalidades de modernización, innovación en las estrategias de los países, y con expectativa porque efectivamente no todas las bancadas han expresado un no rotundo. Hay bloques como el de la izquierda democrática que legítimamente proponen algunos cambios, de tal modo que veamos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Ustedes tienen seguros los votos del BAN y del Partido Social Cristiano, más o menos 45. Sí, en principio, por lo que públicamente han manifestado los diversos bloques legislativos, es con lo que de inicio se cuenta para la aprobación de la ley. Al otro grupo le faltarían 3 votos para completar los 60 para poder negar la ley y evitar el Ministerio de la Ley. Acabo de conversar con la ministra Alexandra Vela y dijo son 3 los que faltan, pero si es que faltan 3 es poquito y es cuestión de horas nada más. Eso ya lo digo yo, para que tengan los 70. Vea aquí, esto es más complejo que las apuestas a toda la jornada de fin de semana de un campeonato de fútbol, lo cual habla mal de la democracia del Ecuador, porque no es posible que un país viva en tanta zozobra respecto de temas que son fundamentales, pero lamentablemente esto es lo que tenemos que vivir como gobierno. A las 8:22 estamos hablando con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad. Juan Manuel, buenos días. De salud a Verónica Larrea. Y bueno, usted había mencionado que hay una actitud de bloqueo absoluto en la Asamblea. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Vuelve a sonar este fantasma de la muerte cruzada? ¿Sería una buena opción para el presidente Lasso? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo está, Vero? Buen día. Mire, si es que se genera toda la gestión de gobierno desde una auténtica convicción democrática, los límites son los que la democracia impone, los principios del sistema y lo que dispone la Constitución y la ley. Sí, ciertamente hay voces hasta angustiadas que plantean la necesidad de ir hacia una muerte cruzada,
pero en la actitud del gobernante debe primar la responsabilidad, el análisis sereno, frío de la situación y no pensar solo desde la estrategia de tierra arrasada, sino de verificar efectivamente qué es lo más conveniente para el país. Así es que en ese plano el presidente ha dado muestras de un gran sentido de tolerancia para no implementar medidas que apresuradamente probablemente terminan más en el trauma que en la solución. Sin embargo, tampoco es que se descarte. Claro, estamos así desde septiembre, de que el gobierno utilizará todas las herramientas democráticas para solucionar la crisis. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, y sigue sobre la mesa la muerte cruzada. ¿Cuál es el problema? El problema es que también el gobierno sufre un desgaste, y ese desgaste también lo hace pensar más veces al presidente de la República en decidirse por una vía que a lo mejor también le signifique irse él. Es que no es solo el desgaste, Milton, porque si uno hace un ejercicio de prospectiva, mirando cuál sería el escenario bajo la ejecución de una muerte cruzada, lo que vamos a tener es una elección anticipada, tanto de presidente como de parlamentarios, con las mismas reglas electorales que están vigentes. En consecuencia, usted tendrá un carrusel allí de candidatos presidenciales que influirán en la elección de los asambleístas, y el producto será una asamblea fragmentada, atomizada, de tal modo que independientemente de quién sea el que ejerza el gobierno central, básicamente vamos a tener un escenario parecido de tensiones y de bloqueos. Entonces también, para tomar una decisión hay que pensar en eso y no solo en el desgaste que coyunturalmente puede sufrir un gobierno. Pero entonces, ¿cómo solucionamos la crisis? La opción media, la opción media más segura sería una consulta popular. Ahora, con el riesgo también de perderla. El tema es, ¿qué pregunto? Exactamente, esas son herramientas que franquea la democracia, pero que no son buenas ni malas en sí mismo, dependen de una serie de circunstancias. Y claro, cuando no existe un sistema sólido de partidos políticos que permita una pedagogía política a la ciudadanía, fácilmente usted encuentra que los plebiscitos, lo que termina siendo, cuando se le consulta a la ciudadanía, a veces es un referendo sobre el gobierno, con toda la carga publicitaria que hay alrededor de eso, y se pierde la esencia de lo que se le pregunta en el cuestionario a la población. O sea, no es fácil, Milton, pero en medio de eso es que hay que intervenir democráticamente, no nos queda otra alternativa, y eso lo venimos haciendo. Es intervenir democráticamente sin la muerte cruzada, que es democrática, sin la consulta, que es democrática. ¿Cómo? Porque también se empieza a escuchar que muchos están pidiendo algo a cambio para votar con el gobierno. Estos episodios de la coparticipación no son nuevos en el país y en sí mismos no tienen por qué ser malos. Lo negativo es que no se lo haga en forma frontal, transparente, que se busque generar no solo mayorías legislativas, sino coaliciones de gobierno, pero, y por sobre todo, a título de fomentar la gobernabilidad con espacios administrativos, se termine impulsando la corrupción. Y es evidente que en eso no ha incurrido el gobierno del presidente Lasso, porque caso contrario ya tendríamos una mayoría en el Parlamento y no estaríamos en este momento en ascuas. Ahora, Juan Manuel, respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿usted no cree que desde el gobierno quizás ha faltado diálogo, acercamiento a las distintas bancadas, socializar quizás mejor las propuestas de ley para que no exista este bloqueo que ya lo hemos visto y lo estamos viendo? Hay que diferenciar dos posiciones, o más bien posiciones que obedecen a diversas motivaciones. Lo uno, un afán premeditado de bloqueo, que podríamos decir políticamente de mala fe. Y lo otro es el desconocimiento o la discrepancia en torno a algunos de los aspectos de la temática que comprende, en este caso, la propuesta de ley de inversiones. Entonces, sobre lo primero, mire usted, puede agotarse décadas dialogando que no les va a mover un centímetro, porque tienen una posición política que es la de obstruir. En el otro caso, sin duda alguna, se dialoga permanentemente.
Pero no es que tampoco el diálogo es un sinónimo necesariamente de convergencia fácil. No, esto tiene costos, demora, pero bueno, esto es lo que democráticamente corresponde. Ojalá que en ese sentido, por ejemplo, con Izquierda Democrática sea factible que en las próximas horas exista una conciliación a efectos de que sus planteamientos puedan ser incorporados y en función de ello el Ecuador pueda tener una ley que desde el punto de vista del gobierno es fundamental para impulsar el desarrollo. ¿Es más factible tener los votos de la Izquierda Democrática, pese a que anoche en un comunicado público firmado por su presidente Guillermo Herrera dijeron que no? ¿Es más factible tener esos votos que convencer a Pachacutic, que no se sabe, porque a veces son un tiro al aire? Claro, me parece que en el caso de la Izquierda Democrática hay matices, porque hemos apreciado pronunciamientos de diversos legisladores en el sentido de plantear incorporaciones, supresiones al texto que ha sido remitido por el Ejecutivo, de tal modo que me parece, al menos partiendo de que han sido sinceras las expresiones de algunos de los legisladores de esa bancada, que allí existe una posibilidad. En el caso de Pachacuti, bueno, es evidente que allí tienen problemas internos y que hay un sector que sin duda alguna lo que vive es con el cliché del Fondo Monetario, del imperialismo, y con ellos es muy difícil poder efectuar un debate transparente sobre temas conceptuales que permitan eventualmente aminorar las distancias y alcanzar acuerdos. Hay que ser realistas. O sea, ¿usted no descarta que al jueves, cuando vence el plazo, puede haber sorpresas, digamos, favorables para el gobierno? Usted tiene algunas alternativas sobre el proyecto de ley. Puede ser aprobado, puede ser negado o puede ingresar a surtir efecto por el Ministerio de la Ley. Esas son las posibilidades que existen allí y nosotros como gobierno tenemos la expectativa que exista la sensibilidad necesaria más allá del desacuerdo con algunos sectores y de la obstrucción radical de otros de que se pueda aprobar esa ley. Y el Ministerio de la Ley puede ser el acuerdo no declarado, puede ser el acuerdo subliminal, puede ser el gol olímpico. No necesariamente, puede ser el resultado de la dificultad de encontrar acuerdos también para el uno o para el otro escenario, ¿no? Pero siempre usted es mal pensado, Milton. No, nunca. Solo pongo me faltó un hito nada más, me faltó ese que usted acaba de decir. Bueno, allí sí. Son las 8:32, estamos hablando con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad. A veces hacen pensar mal. Juan Manuel, sobre estas intenciones de derogar esta ley que entró por el Ministerio de la Ley de impuestos o esta reforma tributaria, ¿cómo ve estas intenciones de ciertos grupos políticos, bancadas, de impulsar una derogatoria a esta ley? Bueno, tiene que ver con esos radicalismos a ultranza de los que estamos hablando en términos ideológicos. Hay estas posiciones políticas de bloqueo y bueno, existe el trámite que está siguiendo esa propuesta, de tal manera que finalmente podremos verificar qué es lo que acontece y a partir de ello hacer la evaluación necesaria. De todas maneras, esto más allá de cualquier otra consideración, debe conducirnos a reflexionar que es absurdo que un país viva en tanta incertidumbre. ¿Cómo es posible que una ley que ha sido como consecuencia de las reglas bajo las cuales se desenvuelven los proyectos, aprobada por el silencio de la Asamblea Nacional, y en función de eso empiece a aplicarse, luego tenga que someterse a una suerte de vía crucis porque las intenciones políticas de bloqueo predominan? O sea, esto es demencial. Vuelvo al tema anterior de las opciones de gobernabilidad que le quedan al gobierno. Muerte cruzada, consulta popular, o seguir subsistiendo en medio de todo esto, tratando de ser más hábiles, tratando de buscar ser más entendidos por el legislativo. Quedan 3 años, está enterito el gobierno, y si le dicen no a la ley de inversiones de la Asamblea, buscarse otras formas, no le queda más. Milton, si es que se es riguroso en el análisis de los resultados que se ha obtenido hasta el momento, cierto es que ha habido que atravesar por situaciones complicadas
que no debieron ameritar tanto desgaste para las instituciones ni tanto tiempo para el país, pero finalmente el resultado, diríamos, en lo básico, termina siendo favorable para el gobierno. Eso pone en evidencia que a pesar de las dificultades, sí hay capacidad de operación política y que en consecuencia, respetando los lineamientos democráticos, a pesar de estas adversidades, se puede ir saliendo adelante. Ahora, sí, puede decir que sí hay capacidad de operación democrática, que sí hay capacidad de operación, porque finalmente el tema de la ley tributaria le salió. Algo que no le salió es el tema de las amnistías, que le ha indignado al gobierno y que incluso la ministra Vela dice que el mismo Ministerio de Gobierno va a encabezar el auspicio para pedir amnistía de la Asamblea a los policías y militares de octubre del 19. Bueno, también en esto, Milton, hablemos en términos competitivos. No siempre es factible que usted termine acertando todas las oportunidades de gol y que sea imposible que le encaje el adversario algún tanto. No, en el juego democrático lo óptimo es que a través del consenso se puedan sacar adelante negociadamente las iniciativas entre los diversos actores de la democracia. Cuando esto no es posible, entra en juego lo que podríamos llamar la esencia competitiva, y en función de eso no en todo se puede ganar. Lo lamentable es que por parte de determinados actores políticos, estos entre comillas triunfos estén sustentados en situaciones que terminan resultando finalmente adversas para el país, como esto que ocurrió con las amnistías. Ahora, también es cierto, y usted mismo lo ha dicho, que aquí hay planes de desestabilización en marcha. Y el presidente todavía sigue insistiendo en este trío de conjunciones políticas, Pachacuti, que parte de Pachacuti, parte de Sociedad Cristiana, UNES, para desestabilizar el gobierno. Sí, mire, por haber dicho esto, un asambleísta de UNES dice que ha iniciado una investigación en mi contra, ¿verdad? Yo diría que sobre el particular o hay que ser muy ingenuo o tener otro tipo de intencionalidad, porque los propósitos desestabilizadores no se los hace públicamente, pues, ni se firman documentos sobre el particular. Ahí sí, como dijo Juan Gabriel en alguna entrevista en un medio de comunicación internacional, cuando le preguntaron sobre su orientación sexual, dijo: lo que se ve no se pregunta. De tal modo que lo que el presidente señala y lo que venimos manifestando, más allá de que legalmente no se pueda comprobar en términos procesales, no deja de ser una verdad política, porque salta a la vista que efectivamente hay sectores que permanentemente le apuestan a la desestabilización. Bueno, eso dijo Juan Gabriel con respecto a su orientación sexual. ¿Qué dice Juan Manuel sobre el tema de la desestabilización? Es decir, ¿Qué es real? Existe, pues, y las evidencias están al tanto. Pero ¿en qué nivel? ¿En qué nivel, subsecretario? En el nivel de tomarse las instituciones del Estado para cambiar procesos, para tener el control del Consejo de Participación Ciudadana, para poner contralor, procurador, fiscal, o lo que se quiere realmente es la presidencia de la República. Pero por supuesto, acordémonos de la famosa investigación de Pandora Papers. Eso no era con otro propósito, sino de ir hacia la destitución del presidente. Lo dijeron públicamente. 8:37, estamos hablando con Juan Manuel Fuertes y tenemos una última pregunta de ver. Juan Manuel, y justamente mi pregunta va en esa línea que mencionaba Milton, de querer tomarse pues las autoridades del Estado, acelerar este proceso de juicios políticos, en este caso para llegar a juicios políticos de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo ve esta situación y cómo frenar esas intenciones de acelerar los juicios políticos, utilizarlos como un arma para cumplir estas ideas de desestabilización que se han denunciado? Es parte del drama que tenemos que vivir como consecuencia, no solo de lo que estructuralmente está instalado como cultura entre los políticos y entre los ciudadanos, sino además por todo lo que desplegó el correísmo para consolidar su proyecto y terminó dejándonos una arquitectura democrática que por un lado conduce a este tipo de cuellos de botella y que por otro nos deja de intentar mantener el espacio de control del poder a través de mecanismos indirectos. Así es que esto es complejo
Y creo que para quienes en el orden político ciudadano realmente creemos en la democracia, debería conducirnos a hacer una revisión profunda y a encontrar acuerdos en torno a cambiar las reglas de juego, la estructura organizativa que tiene el Estado, porque caso contrario, sea el gobierno que sea, vamos a estar viviendo permanentemente en estos episodios que en determinadas circunstancias llegan al nivel de la ridiculez. Bien, 8:40. Le queremos agradecer, subsecretario, por habernos atendido nuevamente, por conversar con nosotros en este momento tan complicado. Hoy es una buena prueba de fuego para la situación política del país, a ver qué hace la Asamblea y cómo le responde, no solo a sus conciencias, sino al Ecuador entero. 8:40. Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, buenos días. Gracias, Milton y Verónica. Gracias, Juan Manuel. Amigos, 8:39. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Regresaremos para conversar con Camilo Luz.